nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un honor, un privilegio y una alegría poder estar en la presencia del Señor. Y vamos a hacer una lectura de la palabra. Cántico de Moisés y María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Amén. Amén. Gloria a Dios. El cántico victorioso de Moisés y de su hermana María cuando salieron de la esclavitud en Egipto. El Señor nos saca a la bendición. Y ahí se celebró, ¿qué celebraron ellos? La Pascua, el pasar de vamos a adorar a nuestro Rey y a darle gracias por todas las bendiciones. Bendito Padre Celestial, soberano Señor y Dios, gloria, honra, alabanza y adoración son tuyas. Nuestras tus bendiciones, el favor del eterno Rey, con cada uno de tus hijos acá reunidos, Señor, en la sala presencial y todos los que están, Señor, conectados virtualmente, para que tu bendición sea sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos, sobre nuestra nación. Rey de la gloria, recibe toda la exaltación, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Somos más que vencedores, somos victoriosos por aquel que nos amó, nos ama y nos amará eternamente. Gracias, Dios, por tu inmenso amor. Es pura gracia, es pura misericordia. No son nuestros méritos, son los de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La gloria, la honra y la alabanza, y tu bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Tu presencia estoy, Señor, para adorarte. Tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti. La alabanza y la gloria de su corazón. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tu presencia estoy, Señor, para adorarte. Tu presencia
felicidad. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuya son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuya son, tuya son. Tú eres la razón de mi adoración. Eres todo para mí. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuya son, tuya son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a orar en esta hora, pedirle al Señor que tome control de nuestra vida. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor. Padre mío, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, nos presentamos con un corazón dispuesto, contrito y humillado a tus pies. Padre Santo, en Jeremías 33:3, nos dice su palabra: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Padre mío, esas cosas que no conocemos son las espirituales, las que tú tienes preparado para todos los que te aman, Padre. Dios de los cielos, glorifícate en esta hora, Señor, a través de las enseñanzas del pastor Eduardo. Úsalo, Señor, cada día este varón. Dios, de una manera especial, Padre mío, que tu palabra, Señor, toque vuestras vidas, nuestro corazón, y podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, guárdanos, líbranos, Señor, dirígenos, guíanos, Espíritu Santo, porque tú eres el que tiene el poder y la autoridad en nuestra vida. Y sin ti nada podemos hacer, Señor, en esta vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Mi camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna me dará algo nuevo. Sendas Dios
estará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Muy buenas noches. Dice la palabra que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará y que nos pondrá en frescos pastos. Vamos a orar diciéndole a Dios que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es maravilloso. Sigue siendo y será y ha sido el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Por eso en esta noche yo acá reunido con mis hermanos, con nuestro amado pastor, Señor Dios Santo, te damos a ti toda la adoración, Señor Dios. Padre amado, te pido que sea usted derramando las bendiciones en este país, en Colombia, Señor Dios Santo. Señor, maneja tú, controla, dirige, direcciona. Señor, porque tu palabra dice que tú pones reyes y quitas reyes. Señor Dios, entonces te pido que sea usted el que maneja a Colombia, Señor Dios Santo. No es el hombre, eres tú. En el nombre de Jesús, yo declaro y manifiesto que hay bendición para cada hogar acá representado, para cada familia, Señor. El culto de esta noche va a ser y es de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar de los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar de los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le exaltaré. Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros del Faraón.
Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. Amén y amén. No, mi Luis está como pixelado. Está como pixelado, pero Andrés dice que mañana lo arregla, que Ah, bueno. pero dejémoslo así. Es que está, aquí se quedó. Ah, no, aquí todavía. Bueno, mis amados, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Saludos muy afectuosos a toda la familia de Siervos de Jesucristo que están vinculados virtualmente. Estamos unidos siempre. Felices por lo que pasó el domingo, mi Luis. Hablemos de política. Felices porque, Claro. porque estamos esperando que el próximo presidente de Colombia no sea un comunista. Amén. Continuar con la misma barbaridad de destrucción y nombrar como gobernantes a personas que dicen que fueron guerrilleros, pero son guerrilleros de corbata y desde el gobierno. Ellos entendieron que se querían tomar el poder legítimamente constituido y lo han hecho, pero Dios no lo va a permitir. ¿A qué se dedicaron ellos? A reclutar la gente a la brava, a hacer secuestros, reclutar niños, violar niñas y niños, explotar oleoductos, promover la ideología de género, el aborto, destrucción de la propiedad privada, Destrucción de la familia. destrucción de la familia, destrucción de la democracia, y podríamos decir muchas cosas, pero tenemos que estar nosotros pendientes, porque por mucho tiempo se dijo que un cristiano no se podía entrar en política, ¿cierto? Eso se dijo y lamentablemente los hijos del diablo dijeron entonces, nos dejaron el camino y nosotros nos apoderamos y se apoderaron. Y los necesitamos regresar a un gobernante que respete los principios de la moral cristiana, así se llaman los principios, moral cristiana. ¿Por qué? Porque hay una persecución y como lo han dicho varios personajes, queremos la libertad y votamos como si votamos por comunistas. Queremos que la iglesia crezca y nombramos gobernantes que están persiguiendo la iglesia y están cerrando las iglesias. Y estamos votando por gobernantes que están en la destrucción de la familia y promoviendo el cambio de género en niños. Esto es una locura, es una locura. Entonces, tenemos que tener conciencia. Hay un cristiano no puede votar por la izquierda, porque ustedes han visto que están sacando a la luz el proyecto de ley en donde quieren incluir el satanismo como una religión, para que se le respete como una religión y entre en la libertad de cultos. Y ellos se dicen ser ateos, pero están invocando a Satanás para que les conceda el poder. Pero sabemos que Dios ama a nuestra nación y nos va a libertar de esto. Colombia todos los días le dice, oh gloria inmarcesible, oh gloria que no se marchita, oh júbilo imperecedero, júbilo inmortal, en surco de dolores, el bien germina. Ya. La humanidad entera
no solo Colombia, pero la humanidad entera entre cadenas firmes y comprende las palabras del que murió en la cruz. Eso es una hermosa alabanza que Colombia le tributa a nuestro Dios, nos defiende para que no haya destrucción de los medios productivos. Izquierda o derecha, nunca un político ha producido nada. Los de la derecha han sido también malos, pero los de la izquierda son diabólicos. Entonces volvamos a nuestro tema, que Dios quiere nuestra libertad. Y nuestra libertad es el reposo. Hemos venido hablando del reposo de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación que ellos provocaron en el desierto. Pero ellos oyeron la palabra de Dios y no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Hay un versículo que vamos a empezar a mirar hoy, que nos dice, estamos en el capítulo 4, no alcanzamos a terminar donde íbamos, pero como repite el texto, el tema, lo repite en el capítulo 4, lo que había dicho en el capítulo 3, porque falta que muchos entren en el reposo de Dios. Dios quiere nuestra salvación, pero hay mucho más que la salvación. La salvación ya es algo grandioso. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda la palabra, porque está estos dos versículos ahí metidos en una narrativa como la que hemos venido diciendo. Estaba diciendo en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento santo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y ahí donde viene que conservemos la confianza y nos gloriemos en la esperanza. Conservemos la confianza y hemos de gloriarnos en la esperanza para ser participantes de Cristo. Y somos participantes de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué ocurrió con los que fueron libres de Egipto, de la esclavitud en Egipto? Ellos salieron y fueron redimidos mediante sangre, mediante la sangre de un animal. Eso se había hecho antes. Dios había enseñado la redención. ¿Qué es redención? Ese es el rescate de algo pagando un precio, Es rescatar el algo rescate, pagando un precio. el rescate mediante el pago de un precio. Y nosotros fuimos rescatados del pecado, de las tinieblas, del infierno, de la oscuridad, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como principio y tipología, esto se hizo por primera vez ¿a dónde? En el huerto del Edén. Claudia, gracias, y Liliana. En el huerto del Edén esto se hizo por primera vez. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron? Se cubrieron con delantales con hojas de higuera. El ser humano debe cubrir su desnudez y su vergüenza haciendo obras de caridad. Como muchos bandidos hace muchos años, me llamó un personaje que estaba yo en un proceso de liberación y me dice, pastor, el señor gran jefe de Gustavo P.,
quiere regalarle el servicio de televisión en esa época, como era el tiempo hace tantos años, que quiere regalarle antenas de televisión a 3 barrios. Y no vaya que busque, yo no le voy a decir al diablo que me regale una antena parabólica para no, que es que quiere traer mercados. Señor, yo no hago negocios con dirigentes criminales, de ninguna manera. Entonces, es la bendición que Dios nos quiere dar, como dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo que no venga de tu mano, Señor, no quiero. Entonces, en el huerto del Edén, pecaron, cubrieron su desnudez con obras, como las que quieren hacer los bandidos. Los bandidos criminales, narcotraficantes, terroristas, guerrilleros, porque ya el narco... Es que ha habido un fenómeno que los mismos narcotraficantes, los guerrilleros entendieron que las grandes riquezas no estaban en el secuestro. Así hicieron grandes riquezas. Entonces, ¿a qué se metieron? Que ya los carteles no era el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que eran los dos carteles, ¿recuerdan? Entonces ya hubo el cartel paramilitar y el cartel guerrillero, narcotráfico. ¿Y qué dijeron? Es que hay más. Vamos a tomarnos el poder, no por las armas, sino vamos a meterle a esto política. Entonces hicieron sus fundaciones y sus organizaciones legalmente constituidas, entraron a las votaciones y tuvieron todo el dinero para comprar todos los votos. Entonces la guerrilla y el paramilitarismo se tomaron los dos carteles y se tomaron y eso ha ocurrido hace muchísimos años. En China, en Rusia, los Illuminati se mezclaron con los más grandes narcotraficantes de opio y se mezclaron. Pero es el asunto de las obras. Entonces empezaron a llenar de comida y, como me lo decía ayer una niña venezolana, había un tipo vociferando por el candidato comunista. Y es que quieren comer de la que sabe maluco y ya la comimos en Venezuela y la comieron en Cuba y la comieron en Nicaragua, la han comido en muchas partes y Colombia se quiere meter a eso. Yo como venezolana estuve allá, aquí ya llevo bastantes años, pero ese no es el camino. ¿Qué hicieron? Empezaron a dar comida, a dar servicios públicos gratis, la gratuidad, subsidios, y apenas ya los tenían capturados y estaban en el poder, se los quitaron y matando un país que es de los países más ricos del mundo como Venezuela, matándolos de hambre. Y eso es lo que hacen las obras, como dijo alguien, le quiebran las muletas, le quiebran los pies y después les regalan las muletas, y entonces adorando y he visto hace años un escritor boliviano, un pastor querido, muy amigo, muy sabio, estaba escribiendo unos libros y me pidió que se los revisara y hizo un comentario a un libro de un autor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue encarcelado muerto en 1943. Y este Dietrich Bonhoeffer escribió un libro sobre la teoría de la estupidez. Y el mismo Facundo Cabral dijo, le preguntaron, ¿a qué le teme? Y dijo, a los idiotas. Porque son muchos y hasta eligen presidente. Y cosas que dijo hace 40 años o 50 años y las estamos viendo cumplidas. Y el mundo lleno de estupidez. Y no es un asunto de inteligencia, sino una desconexión de la conciencia, que no cuestionan, que no conocen
la historia y que no saben lo que pasó en nuestra nación. Y ya vimos un gobierno, 4 años, un presidente que fue alcalde de Bogotá y le hizo la más mala gobernación del mundo y se ganó el premio al mejor alcalde del mundo. Porque para eso tienen el dinero, para pagar, para que les den premios. Pero entonces ese es el asunto de las obras, y empiezan y conquistan con obras y con mentiras, como nos está advirtiendo que esto está en las Sagradas Escrituras. En Daniel capítulo 7 al 11, 7, 8 y 11, usted se encuentra que dice que cuando los gobernantes lleguen al colmo, se montará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y se montará con halagos, ¿cierto? Y en los pactos dice la imagen el sueño de Nabucodonosor, la cabeza que se unió con una estatua como de 30 metros, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el estómago y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y esos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, de la rodilla a los pies, y el último es el último gobierno del nuevo orden mundial, que está en los pies, que son de hierro y barro, que significa en parte fuerte y en parte débil, pero se monta al poder con la debilidad de la democracia y se enquista en el poder con la tiranía del hierro. Ahí están, y como el hierro y el barro no se mezclan, así harán alianzas y no se mezclarán. Pero estamos hablando de las obras y de la liberación que hubo del pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. Salieron a la libertad, pero no fue por sus obras, sino por la misericordia de Dios. El pueblo fue esclavo en Egipto 400 años y salieron a la libertad por la pura misericordia de Dios. Fueron libres mediante la sangre. Les había dicho, esto se hizo mucho antes. ¿Y dónde se hizo? En el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron y la gloria de Dios, estaban desnudos y no se avergonzaban, y de un momento a otro sintieron vergüenza y se escondieron. ¿Pero por qué no se avergonzaban? Porque la gloria de Dios les cubría. ¿Y qué ocurrió con la gloria de Dios? Se retiró. Y entonces ya tuvieron vergüenza y se cubrieron. Y Dios no permitió esa cobertura, sino que Dios mismo le hizo los vestidos con pieles de animales. Y para hacer el vestido de pieles de animales, el que hizo el sacrificio de los animales, en primer lugar, la primera muerte la hizo Dios, la muerte física de un animal, porque la muerte espiritual fue la de Adán y Eva, que pecaron y murieron espiritualmente. Ellos nacieron vivos, porque una es la muerte física, que es la separación de lo material y de lo inmaterial, la separación del alma y del cuerpo, esa es la muerte física, pero la muerte espiritual es la separación de Dios. Y el hombre nace, después de Adán y Eva, el hombre siempre nació separado de Dios. Y por eso nos dice nacer de nuevo. El hombre nace muerto, en Efesios 2:1, y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados os dio vida juntamente con él, cuando seguíamos al príncipe de la potestad del aire, seguidos por los hijos de desobediencia. Entonces, con la sangre de los corderos, el Señor derramó la sangre, enseñándoles desde ahí, porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es eterna, y en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para que seamos perdonados, por eso les he repetido muchas veces, para que se lo graben,
Porque el perdón cristiano es el único perdón legal. ¿Por qué? Porque es El único que ha sido pagado. es el único perdón, el único perdón donde el pecado es castigado, como lo dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. Ahí están dos atributos de Dios, misericordia, Y verdad. porque Dios es misericordioso, bondadoso, y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿cómo va a ocurrir misericordia con el pecador y sin justicia? No la hay y Dios no la hace. Entonces, Dios nos muestra ese perdón legal cuando en su bondad nos recibe a nosotros con nuestro pecado, y ese pecado es quitado, es removido y es sepultado en el profundo mar, porque ese pecado tiene que ser castigado. Por eso es legal. ¿Por qué? Porque ese pecado fue castigado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí no daña la misericordia y tampoco daña la verdad. La misericordia nos recibe en su bondad y en su amor. Y la verdad castiga el pecado. ¿Sí les queda claro esto? ¿Sí lo entendemos? La justicia y la paz se besaron. Salmo 85. Entonces hay justicia y la justicia produce paz. Porque no hay paz sin justicia, como dice Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros descienda el Espíritu de lo alto y el desierto sea estimado en bosque, en campo fértil, el campo fértil transformado en bosque. Y en el desierto morará el juicio, es decir, donde está hablando el Espíritu Santo que desciende. Metafóricamente dice sobre un desierto, un campo infértil. Esos desiertos son las vidas de todos los seres humanos que sin Cristo son un desierto. El Espíritu Santo descendió sobre mi vida y sobre la tuya, que estaban en un desierto, que no podía producir absolutamente nada bueno, porque el pecado no produce sino pecado. El Espíritu Santo descendió y sobre nosotros nos transformó y nos volvió campo fértil. Y ese campo fértil fue transformado en bosque, pero donde descendió y no se le recibió, el desierto siguió siendo desierto. Por eso dice, entonces en el desierto morará el juicio y en el campo fértil la justicia. Y el trabajo entonces, el que es infructuoso y no recibe el Espíritu Santo seguirá siendo infructuoso. Y el que era infructuoso y recibió el Espíritu Santo será campo fértil y será transformado en bosque. Y ese campo dice, el trabajo de la justicia será paz, será reposo y será seguridad. Ustedes lo pueden leer en Isaías 32:15. El trabajo de la justicia será reposo. El trabajo de la justicia será reposo. ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Que es lo que Dios no quiere, que nosotros nos quedemos solamente con la salvación. Él no quiere que nos quedemos solo con la salvación, sino que disfrutemos del reposo en Cristo. Y el reposo en Cristo puede estarse experimentando en medio de tribulación, de angustia, de enfermedades, de necesidades o de dificultades, pero sepa lo que será temporal, porque Dios quiere que lleguemos a una vida reposada y tranquila, porque 1 Pedro 3:9 dice que hagamos todo con bondad, porque fuimos llamados para que heredemos bendición. Entonces, no se trata solo de venir a Cristo, se trata de seguir a Cristo. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que los haré descansar. Venir a salvación. Y llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces es venir a Cristo y seguir a Cristo. ¿Qué es lo que nos viene diciendo? De vidas que recibieron a Cristo,
pero no alcanzaron el reposo, como lo estamos viendo en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. El reposo, porque recuerden, el día séptimo descansó. Ustedes recordarán que lo hemos dicho muchas veces, y fue la tarde y la mañana del primer día, cuando dijo sea la luz. Separó las aguas de las aguas, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Separó lo seco de las aguas, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y así, hasta que llega al sexto día, hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y reposó Dios el séptimo día. Observe que es un día que no termina. ¿Por qué? Porque es un día. Porque no era exactamente un día, sino que ese día estaba siendo representado metafóricamente en ese día de 24 horas. Porque ese día, ese reposo para nosotros no es un día, sino una persona que nos entra al reposo de Dios por toda una eternidad. Nosotros entramos al reposo de Dios cuando llegamos a Cristo. Vengan a mí los que estéis y trabajados, que os haré descansar. Entonces nos está diciendo, el reposo está disponible. ¿Quieren entrar en el reposo de Dios? Está con miedo, con angustia, con pánico, con dificultades, con tribulación. Sepamos que es necesario sufrir, porque tenemos que ser quebrantados. Pero cuando sufrimos sin Cristo, nos llenamos de resentimiento, de rencor, de ira, de odio, de venganza y de amargura cuando sufrimos sin Cristo. Pero cuando sufrimos con Cristo, somos moldeados, porque el Señor desmonta el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, y las convierte en humildad. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que vengamos a Cristo y reflejemos su amor a la humanidad. Por eso temamos pues, ¿cierto? Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y a aquellos a quienes primero anunció la buena nueva no entraron en el reposo por causa de desobediencia. Si usted desobedece, ¿cuántos han desobedecido a la palabra en este último mes, en estos 6 meses? En el último mes. Hoy mismo. Pecamos cuando miramos mal a una persona. Eso es una desobediencia. Cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud en Egipto, pasaron al otro lado del mar al tercer día y fueron libres. Cuando empezaron a hablar y a murmurar de Moisés, Dios se enojó, empezando con el hermano Aarón y con su hermana María, y después a todos los que renegaron, a los que no creyeron que iban a entrar en la tierra que fluye leche y miel, porque 10 espías dijeron, allá no vamos a poder entrar. Ellos pecaron, ellos desobedecieron. Pregunta, ¿Dios los regresó para Egipto? No, ya fueron libres. Es más, en Números 13, 14 o 34, en el Números 13 dice, busquemos un capitán y devolvámonos para Egipto. Pero Dios ni siquiera tomó en cuenta eso, los oyó. Entonces dijo, me están fastidiando, no entrarán en mi reposo. Ya habían entrado en el reposo, en un reposo, en el de la libertad, ¿cierto? Sí. Iban a entrar a una tierra de abundancia, que fluye leche y miel. Segundo reposo. Primer reposo, la salvación. Segundo reposo, van a vivir tranquilos, van a tener abundancia, una tierra que fluye leche y miel. Tercer reposo, cuando el hombre se muere y entra en la presencia del Señor. Isaías 57 dice, pero es el justo y no hay quien entienda que de sus aflicciones lo ha sacado el Señor. Entrará en la paz de Dios,
entrará en el reposo de Dios. Entonces, primer reposo y tercer reposo son regalo. Segundo reposo es la lucha y el esfuerzo. Canaán no es tipo de el reposo del cielo, porque para entrar a Canaán tuvieron que luchar, tuvieron que batallar. Para nosotros entrar a la familia de Dios solamente recibimos la salvación porque alguien nos enseña. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero entonces viene la palabra, aquí dice que no entraron en el reposo, versículo 4:11. Procuremos entrar en aquel reposo, procuremos, depende de nosotros el obedecer o no. Por eso hay muchos endurecidos. En el capítulo 6 vamos a ver que hay cristianos endurecidos. Entonces procuremos entrar en el reposo de Dios. Es ahí donde viene y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se da cuenta por qué nos está diciendo en medio de este discurso de el reposo de Dios que no lo disfrutaron porque no les alcanzó la fe? Les alcanzó la fe. Recuerdan las palabras que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces hay una fe. La fe es una grande y poderosa, y es una fe, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fe salvadora, ¿sí? La fe, fruto del Espíritu Santo, crecer en convicción de que Dios me ama y que Dios me está moldeando, y que pase lo que pase, Dios no me abandonará. Esa es la fe que necesitamos todos los días. La fe que necesitamos todos los días. Entonces, por eso nos está diciendo, para lograr entrar en el reposo, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que dice aquí. Después del versículo 11 dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si a ellos no se les devolvió para Egipto en el desierto, y nosotros recibimos a Cristo en el corazón, cuando desobedecemos, a nosotros no se nos manda para el infierno. Pero No. perdemos bendición. Si desobedecemos, vamos a tener una vida miserable. Pero vamos a una vida victoriosa en la medida que le ponemos el pecho a la lucha, a la dificultad, a la tribulación, y nos postremos. ¿Cómo se logra? De rodillas, como dice Zacarías 4:6. No es con espada, no es con ejército, es Con mi Santo Espíritu. con mi Santo Espíritu, dice el Señor. O sea que, ¿cómo saca usted la luz ahora que llegue a la casa, encuentra su casa apagada? ¿Cómo saca la luz? ¿Casos? Tiene uno que prender el switch. ¿Cómo saco la luz, las tinieblas de mi vida? Dios dijo en la creación, sea la luz, y la luz desplazó las tinieblas. Ahora Él viene aquí y dice, sea la luz, Jesucristo es el Señor, y yo creo que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. ¿Qué tenemos para entrar en ese reposo de Dios? Número 1, la palabra de Dios. Procuremos entrar en el reposo de Dios. ¿Qué tenemos para entrar? La palabra. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. En Mateo 5:16 le dice a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa, para que vean tus obras. ¿Y qué? ¿No saben qué dice? Para que vean tus obras y glorifiquen a Dios. Como lo dice en Gálatas 1:14, después de que el apóstol San Pablo
persiguió a la iglesia. El apóstol San Pablo persiguió a la iglesia y después ustedes conocen la historia de la conversión en Hechos capítulo 9, cómo se le aparece una luz resplandeciente y lo tira al piso y dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Gran, terrible cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo así? Estaba como restregándose contra un clavo, estaba peleando contra Dios. ¿Quién tiene la pelea ganada contra Dios? Dar coces contra el aguijón es cazar una pelea perdida. ¿Sí? Estaba peleando con Dios. Así no es. Y quedó ciego y ya después se le dio la luz de sus ojos. El único dador de la vista, el único que dio vista a los ciegos fue nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, usted busque todos los que hicieron milagros, todos los apóstoles, el único que abrió los ojos a los ciegos fue nuestro Señor Jesucristo, con la excepción de este caso que no fue una ceguera larga, sino el caso de Saulo, que quedó ciego temporalmente. Entonces, el Señor lo trajo a Saulo, que estaba luchando por la salvación, trabajando litúrgicamente con el celo religioso, matando cristianos, persiguiendo. Entonces lo trae y dice Pablo: y yo fui recibido en misericordia habiendo sido blasfemo. 1 Corintios 1:14. Fui blasfemo. Y entonces el apóstol San Pablo, después de que se convirtió, estuvo por allá 14 años aprendiendo con el Señor, y cuando empezó a predicar, toda la gente estaba aterrada y la gente decía, usted lo lee en el capítulo 1 de Gálatas, y dice: este que perseguía este camino, ahora predica el camino que perseguía, y glorificaban a Dios en mí. ¿Sí? Glorificaban a Dios en mí, dice el apóstol San Pablo. Por eso, ustedes son la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo, y la luz no se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Nosotros hemos de abandonar el orgullo, la vanidad, la prepotencia y la arrogancia. Por eso entonces tenemos, para lograr el reposo de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y nos dice en Lucas 17:6, miremos que nos dice la palabra. Entonces, dice, en el Lucas 17 dice, ocasiones de caer. En el versículo 5 dice, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y lo que digas te será hecho. Estamos hablando del poder de la palabra. Lo dice en Mateo 21:21. Observe cómo lo dice. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, lo recibiréis. ¿Por qué estos versículos? Porque les estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es el poder que tiene la palabra? Eso está también para los que están tomando nota, en Marcos 11:23.
11:23, Mateo 21:21 y Lucas 17:6. Si dijeres a este monte, desarráigate, ¿con qué poder vamos a entrar en el reposo del Señor? Le vas a decir a esa montaña que te está causando miedo, esa montaña de tribulaciones, de dificultades, que te está produciendo angustia, desasosiego, desesperanza, desilusión, incertidumbre, duda, incredulidad. ¿Recuerdan? He orado para que la fe no te falte. Y a veces nos falta la fe. Pero perdemos la salvación porque tenemos poquita fe. O porque de pronto ya, yo no. ¿Quién me sacará de esta dificultad? Por eso el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo encuentra la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová será tu guardador. Jehová será tu entrada y tu salida. ¿De dónde viene nuestro socorro? Entonces a veces tenemos fe y a veces nos falta fe. Y esa verdad, ¿ustedes creen que la fe es una cosa así que permanece? Eso tiene sus altibajos. A veces no amanecemos muy contentos, muy confiados, y a veces de capa caída. Pero por eso tenemos la necesidad de la palabra de Dios, porque dice Proverbios 18:21. Para los que están tomando nota, tome nota, que les estoy hablando de una cosa supremamente importante, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué nos dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y es útil y es eficaz, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, vamos agilizando, así repitamos un poquito la semana entrante sobre este tema. Entonces, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte, ¿en dónde están? En el poder de tu lengua. Lo que digas te será hecho. No soy capaz, no puedo, no tengo el perfil, no tengo con qué, no tengo fuerzas, no puedo. Aquí se acaba el no puedo. Porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuándo dice ese versículo? Decimos ese versículo como un mantra. Como un mantra es una palabra repetida. Por decirla se va a cumplir. No. Yo puedo decir la palabra, pero si no estoy alineado con el Señor en la obediencia, no voy a alcanzar el reposo de Dios. Porque ellos no alcanzaron el reposo de Dios por la desobediencia. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Juan 15:7. Hay que permanecer, por más que usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted lo puede decir, pero si usted está en desobediencia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, ¿cuándo lo puedo todo en Cristo? Cuando dice el apóstol Pablo, sé estar bien en cualquiera que sea mi situación, sé tener hambre y sé estar saciado. Tener escasez o tener abundancia. Si tengo hambre, no reniego. Si tengo poquito, no reniego. Si tengo abundancia, no me olvido de Dios. Si estoy saciado, le doy la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando sabemos tener escasez y cuando sabemos tener abundancia, como dice el libro de Proverbios capítulo 30, no me des tanto que me olvide de ti, ni tan poquito que reniegue. Todo lo puedo
esos versículos podríamos juntarlos y está diciendo lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo lo podemos todo en Cristo? Cuando tengo abundancia y no me olvido de Dios. ¿Cuándo lo puedo en Cristo todo? Cuando tengo hambre, escasez o dificultades y no reniego. ¿En dónde es que se fabrican los ateos? En medio de las dificultades. En medio de las dificultades. Entonces, se nos acabó el tiempo. Dice la palabra, entonces tenemos para entrar en el reposo, número 1, la palabra, y dejamos los otros 2 para la semana entrante y vamos a ver las virtudes de la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice más adelante, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, para entrar en el reposo de Dios, no olviden la palabra de Dios, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y como despreciaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Ojo, que eso es lo que se llama tener comunión con Dios, que es común, unión, intimidad, de manera permanente, no intermitente y no selectiva, a toda hora, bajo cualquier circunstancia, en abundancia o en escasez, con hambre o saciado. Entonces, la palabra de Dios, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Para esto fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? ¿El de Cristo o lo que vemos en la calle? ¿O lo que hicimos durante tantos años? Hay que cambiar de vida, no hay que cambiar de religión, hay que cambiar de vida y no hay que tener ni siquiera religión, porque Cristo no es religión, Cristo es relación y hemos de tener una intimidad profunda con Dios. ¿Quieren entrar en el reposo? Amen la palabra, amen la palabra, amen la palabra, estudien la palabra, di la palabra. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Di la palabra y mi siervo sanará. Y en ese mismo instante el Señor dio la palabra y su siervo sanó. Dios tiene bendiciones para nosotros. Vamos a orar, pongámonos de pie. Gladys, ¿ibas a decir algo? Para entrar en el reposo tenemos la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos entrar en el reposo de Dios. La palabra, no la menosprecies, estúdiala, no te quedes con lo que te doy aquí. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no pecó ni se halló engaño en su boca, y el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Inclina tu rostro y dile conmigo, audible y reciamente: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y establezcas tu reino en mi vida. Quiero entrar en tu reposo. Quiero vivir para la gloria de Dios. Quiero ser un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso, Dios de la gloria. Porque estudiar tu palabra es lo más grandioso que me has dado. Estudiarla, no solo en mi mente y en mi corazón, y vivirla con todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y dar la gloria a Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra transforma vidas. El poder del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, Dios de la gloria, dándonos el reposo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, por todos tus hijos acá reunidos, por cada hogar acá representado. Sé propicio a la necesidad de cada quien, el que necesita empleo, el que necesita salud, buena salud, sanidad, Dios de la gloria, el que necesita paz en el hogar, Dios de la gloria, y para todos nosotros que necesitamos, Señor,
gobernantes en nuestra nación, conforme a tu corazón, Dios de la gloria. Amado Rey, gracias por nuestra nación. Te rogamos que des la paz a Israel y la paz a Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Te damos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Agradezco a mis hermanos.